Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining through your English class. We are going to begin the class for today, this beautiful Monday afternoon. Here we go to Matthew 6:9 is the versicle for this week. Bien, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con la clase de este día, pidiéndoles nada más de favorcito que recuerden identificarse con su nombre de usuario, ¿verdad? Porque para avanzar voy a tomar una captura de pantalla para después marcar las asistencias, ¿verdad? Para no perder mucho tiempo en lo de la lista. Así que traten de identificarse bien, ¿verdad? Que me sea fácil después pasarles la lista con su nombre de usuario, porque lo que voy a hacer es tomar una captura de los que están en la sala y después voy a chequear la asistencia. Si alguien está conectado en pareja con alguna persona, me lo hace saber también, ¿verdad? Para tomarle en cuenta que ahí estuvo presente. Bueno, let's go into the versicle. Vamos con una nueva semana y como les comentaba, cada semana vamos con un versículo nuevo en la dinámica de verse by verse. Y para la presente semana nos corresponde Matthew 6:9. Ese es el versículo, Mateo 6:9. Well, vamos a leer la versión en inglés, que es la New International Version. Pay attention. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. One more time. Escuchen, please listen one more time. Hay que escucharlo una vez más. Here we go to Matthew 6:9 is the versicle for this week, and the value is hallowed. Hallowed. Okay, let's see. Pay attention for this. This, then, is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. One more time. This, then, is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Wow, vamos a iniciar esta semana con un nuevo versículo y es un versículo muy importante porque hemos venido hablando respecto de lo que es Jesus and the Prayer, ¿no? Jesús y la oración. Y dentro de esta parte, después de unos consejos o sugerencias, Jesús viene y les dice cómo deben de orar sus discípulos. Claro, esto es más bien un modelo de oración. Entonces, como modelo de oración, lo iremos examinando en sus partes. La primera parte nos dice, this then is how you should pray. Así es como deben de orar, o así es como deberían de orar. Eso es lo que nos dice esta versión. Our Father in heaven. Vamos a la primera parte. Nosotros le conocemos como la oración de el Padre Nuestro, o el Padre Nuestro simplemente. En inglés se le llama Our Father simplemente. Algunos le dicen Our Father Praying o la oración de nuestro Padre. Así vendría siendo el nombre en inglés, nuestro Padre. Our Father, no Padre Nuestro. Yo siempre he dicho en esta parte que creo que el español es como más poético, ¿verdad? Tiene como más poesía en ese sentido, ¿verdad? El decir el Padre Nuestro. En cambio, el inglés como que es más directo, ¿verdad? Our Father, nuestro Padre. Y repito, algunos le llaman Our Father Praying o The Heavenly Father, es otro término que se suele utilizar para el Padre Celestial. Bien, eso es lo primero que debemos de aclarar. La segunda parte tiene el término hallowed, que es la palabra que vamos a examinar esta semana, porque resulta muy interesante. Dice, hallowed be your name. Hallowed lo traduciríamos como santificar o santificado sea tu nombre. En ese sentido, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta que como modelo de oración Jesús les dice, is how you should pray. Así es como deben de orar. ¿Qué es lo primero? Reconocer a Dios como un ser divino, como un ser que es dueño de este mundo, pero también de lo que está más allá del mundo. Por eso, Heavenly Father. De hecho, la palabra cielo en inglés, cuando se usa heaven, se refiere a el lugar donde Dios habita. Porque en español tenemos que el problema de que cielo puede ser la atmósfera o puede ser las regiones celestes en donde ya nos estamos refiriendo a lo que está más allá, fuera del planeta. La Biblia es clara al hablar de heaven, que es como el paraíso, digamos, en términos del español, la palabra que más le atinaría. Y luego tenemos lo de hallowed.
que vendría siendo santificado sea su nombre. Cuando se usa el término santo, se refiere a que Dios es 3 veces santo. La santidad es una cualidad en Dios que significa estar apartado, claro, de todo mal. Así lo debemos de ver, es un ser santo. Ahora, me interesa que antes de cerrar, digamos, lo que vendría siendo eh, la reflexión inicial de ese día, vayamos a examinar el término Halloween de acuerdo a lo que es dictionary.com. Y vamos a aplicar lo que estábamos hablando en la última clase. Les hablé en la última clase de que parte de los métodos para enseñanzas de inglés es el audiolingual o el método fonético. Entonces, yo ya tengo aquí en dictionary.com, ya busqué la palabra, ya está cargada, pero es muy sencillo entrar acá, ¿verdad? Solo usted ingresa a dictionary.com, escribe la palabra que quiera buscar y rapidito va a encontrarla. Lo que sí es que debo de acotar es normalmente eso aparece así y lo que van a ver ustedes acá en esta parte, eso que voy a marcar es la pronunciación en uno de los sistemas fonéticos que se llama Phonetic Respelling, pero ese casi no lo vamos a usar. El que nosotros vamos a usar es el que se llama IPA, que se llama International Phonetic Alphabet o alfabeto fonético internacional. No es el alfabeto tradicional, es un alfabeto fonético. Es muy diferente. Entonces vamos a darle aquí un clic para que nos cargue la transcripción de los fonemas de acuerdo al IPA. Resulta que esta palabra tiene 2 pronunciaciones. Las dos son correctas, pero depende, digamos, cómo la vayamos a utilizar. La que yo usé es la primera, que nótese que es como tomar la H, la A y la double L. Tomar esas acá y pronunciarlas aquí con el I. How, how. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto un listado de palabras que tenían la vocal A como un ejemplo del método audiolingüístico, en donde decíamos, mire, no suena igual siempre la vocal A en inglés? Y aquí tendríamos un caso donde suena a I, a la par de una L. How, how. Y luego esta O y la W, pues suena a O, así como está acá, O. Y esta, la ED, pues va a sonar la D nada más al final. Hallowed, hallowed, vendría siendo ese. Hallowed, hallowed. Vean cómo es muy diferente la situación en el inglés, porque nosotros quizás si lo leyésemos en español pensaríamos que esta es una sílaba, esta es otra sílaba y esta es otra sílaba. Sacaríamos 3 sílabas, pero porque esa es la fonética del español. La del inglés es diferente y nos separa. Mire, esto es una sílaba. Esta es otra, pero junto con esta. O sea, no es que sean 3, son 2. Pero la última omite el sonido de esta vocal y une el sonido de estas dos a la D. Hallowed, hallowed. Pero nos dice que en liturgical use often, que para la parte litúrgica, o sea, ya nos está diciendo, mire, esta es una palabra que se usa en términos religiosos, es una palabra religiosa. Entonces nos dice que puede ser pronunciada con 3 sílabas. El cambio está en la última, y es que en vez de omitir el sonido de la E, se suena como una I corta, no es I, es I. Entonces, esto suena como Halloween, 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 Halloween. Entonces tenemos hallowed y Halloween, hallowed, Halloween. Serían los dos conceptos. Ahora, nos dice que es un adjetivo. ¿Qué nos dice? Es un adjective. Regarded as holy. Holy es otra palabra para decir santo. O sea, eso hemos dicho que es santidad. Así lo debemos de ver como santificado. Yeah, algo que ha sido apartado, santificado. Halloween o hallowed. Holy es santo. Por eso muchas Biblias traen en su inscripción, ¿verdad? En la pasta, The Holy Bible, la Santa Biblia. También nos dice venerated, que es algo venerable. Sacred, que es algo sagrado. E incluso podríamos agregar saint, porque existe el término saint en inglés,
que es para decir el santo, saint. Bueno, ahí estaríamos entonces con esas situaciones. Ahora, cuando escuchan ustedes el término Halloween, Halloween, les pregunto ahorita, ¿a qué se les asemeja dentro de una festividad que está cerca de ocurrir ya en este mes de octubre? Bien, ¿a qué se parece? ¿A qué le suena Halloween dentro de las fiestas norteamericanas que ya se aproximan? Hello, alguien que me diga, el grupo de la mañana rapidito me dijo la fiesta. A ver, Halloween. Halloween, es correcto, Halloween, suena muy parecido. Halloween, Halloween. De hecho, el término Halloween se desprende de Halloween. En ese sentido, debemos estar conscientes de que en el inglés, bueno, todos los idiomas han sufrido un proceso que se llama religious syncretism o sincretismo religioso, en donde se van combinando creencias de diferentes pueblos, naciones, ¿verdad? Y se van uniendo y se van consolidando en unas mismas fiestas. Entonces, dentro, digamos, de la parte del cristianismo, más bien el catolicismo, ellos tenían una fecha que en inglés se le llama All Saint Day. Era el nombre de esa fecha que se celebraba, pues, para nosotros el 2 de noviembre, ¿ya? Pero allá era el 1 el 2 de noviembre. Entonces es el All Saint Day o el Día de Todos los Santos, que también se le puede conocer como el All Hallowed Day. All Hallowed Day, que sería lo mismo, el Día de Todos los Santos. Entonces, esa fecha se celebraba en otro tiempo, atrás, a mediados de junio o julio, por ahí. Pero luego la iglesia lo cambió para hacerlo coincidir con la fiesta del Halloween, que venía más del lado celta, ¿verdad? De los anglosajones, que era el fin del año celta. O sea, el Halloween realmente a nosotros nos lo vende como el Día de las Brujas, que un día para celebrar a Satanás, que esto y que lo otro. Es la idea que se ha plasmado ahorita acá. Pero si nos vamos al trasfondo de esas fiestas, era el fin del año de los celtas. Entonces, casi siempre coincide de que las religiones van uniendo, van traslapando ciertas fechas, van uniendo ciertas celebraciones. Y de ahí lo de Halloween, ¿verdad? Podría pensar algo que tiene que ver santificado Halloween con Halloween. De si es un día pagano, una celebración pagana. Vuelvo y repito, es parte del sincretismo religioso. Y claro, como parte del sincretismo religioso, agarran ciertos nombres. Lo de All Saint Day o All Hallow Day se terminó convirtiendo en Halloween. Well, con eso cerramos entonces la introducción para esta semana del versicle y ahora nos vamos a lo que vendría siendo la continuación de la parte inductiva del diplomado en idiomas. Habíamos estado hablando respecto de methods, respecto de lo que eran métodos. Habíamos ya abordado varios métodos, explicado lo que era el Natural Language Learning, la Grammar Translation, el Audiolingual. Y de hecho, en lo que hemos estado haciendo ahorita, hemos aplicado los tres. O sea, con eso que hemos ido a ver los versicles, que hemos dicho, mire, escuche esto y puede repetir en casa, ¿verdad? Hoy ya sabe usted que la palabra no es Halloween, no lo vamos a leer como Halloween, sino que lo vamos a leer como hallowed, que sería una pronunciación posible, o Halloween, la otra pronunciación. Entonces usted me ha estado escuchando, ha estado viendo cómo yo muevo los labios, estamos en Natural Language Learning. También estamos en Grammar Translation, porque yo les estoy explicando algo que viene del inglés, de un texto que está en inglés, pero se lo estoy explicando en Spanish. Bien. Y también hemos usado el audiolingual o el método fonético, porque hemos ido a dictionary.com a buscar lo que vendría siendo una palabra y hemos visto su escritura fonética y los sonidos que corresponden a esa palabra. Entonces, nótese cómo en algo que hemos visto en unos pocos minutos o los minutos iniciales de la clase, hemos cubierto
los tres métodos que habíamos estado hablando la semana pasada. Y así lo vamos a estar haciendo en todas las clases. Por eso es que hablamos de multiples methods. Son múltiples métodos los que se utilizan, no es uno solo. Eso de andar diciendo que alguien ha desarrollado un método único para aprender un idioma es una gran farsa. Lo que ha hecho es agarrar de autores, eso no lo puedo negar, y decir que, mire, esto es algo nuevo, pero es un refrito de muchas cosas. Hay que hablar las cosas como son. Hay hay una investigación, es un video documental de un señor que se llama Kirby Ferguson. Ese señor llamó a su video documental Everything is a Remix. Todo es un remix, algo así vendría siendo. Y es un documental, bueno, es un video documental muy interesante porque él dice, mire, pareciera que en este mundo no hay nada nuevo. Todas las cosas que nos quieren vender nuevas son refritos, son reinventos de cosas que ya existen. Como que la humanidad ya llegó a cierto punto en la cual ya la creatividad ya topó y ya no hay nada que nos sorprenda o ya no hay nada nuevo. Y los pocos incautos que se dejan sorprender por situaciones que se manejan muy bien en la parte de la mercadotecnia, del marketing, pues claro, caen en ese tipo de cosas, en hábitos consumistas. Pero regresando a nuestros métodos, hoy vamos a hablar de el associative learning. Vamos a hablar de este, que es el aprendizaje asociativo. De hecho, lo que hice de Halloween tiene que ver con associative learning. Tiene que ver con lo que vamos a hablar en esta clase. Se nos dice, ¿verdad? La neurociencia nos dice que el ser humano, su cerebro, han logrado descubrir que tiene un elemento muy importante que se llaman las neuronas. Y eso de que alguien dice, mire, yo me cuesta porque ya solo tengo mi única neurona, es falso, porque por lo menos la neurociencia dice que para usted pensar tiene que tener dos neuronas, porque las neuronas son redes de comunicación en nuestro cerebro. Esas redes se comienzan a fortalecer desde los primeros años de infancia y el aprendizaje es más fuerte cuando nuestras redes neuronales se vuelven más fuertes. Cuando son débiles, entonces nuestro aprendizaje es nulo o prácticamente olvidamos las cosas. Claro, ahí tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que vendría siendo memoria a corto plazo, memoria a medio plazo o mediano plazo y memoria a largo plazo. Algunas personas son muy buenas para la memoria a corto plazo, les acaban de decir algo y lo recuerdan en el momento. Otros son mejores con las memorias a largo plazo, se recuerdan de cosas que pasaron mucho tiempo atrás. Dicen por ahí que las mujeres son expertas en memoria a largo plazo, en sacarle a uno los trapitos al sol cuando están enojadas con uno, sobre todo las esposas o las novias. Yo no sé, yo solo he leído eso, no lo he evidenciado en carne propia, no puedo decir. Pero bien, digámoslo de esta forma. Eh, las neuronas son redes de asociaciones. Nosotros asociamos las cosas a eventos. Recordamos aquellas cosas que podemos o nos han dejado marcados en nuestras vidas y tenemos una asociación. De hecho, muchos de los temores, de los pánicos que viven algunas personas que le temen a, qué sé yo, a un ratoncito, que le temen a una araña o a cualquier cosa, ha sido por la parte asociativa. Y sufrieron un trauma y asociaron el trauma a ese animalito. Entonces, nuestro cerebro es una máquina maravillosa, pero así como puede funcionar para bien, puede funcionar para mal nuestro. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo funcionar para bien en el caso del inglés? Bueno, para ese caso, su servidor va a utilizar una serie de recursos para hacerle a usted referencias a cosas que nos rodean, que tienen que ver con el inglés. Y eso me lo facilita a mí el marketing. Porque todo lo que vemos hoy son eslogan en inglés, son frases en inglés, son music en inglés, son series en English. Todo lo que consumimos acá está en inglés. Entonces, claro, es muy fácil recordar que el significado de una palabra lo asocio yo a una marca, lo asocio yo a una movie, lo asocio yo a una music, lo asocio a algo, algo que he visto, algo que mis ojos
han visto en la televisión, en la social network, en Netflix, en whatever, o lo asocio a algo que he escuchado en la radio o que he escuchado en un podcast o en whatever place o en donde sea, pero asociar. Como teachers podemos frustrar quizás a veces a los estudiantes al decirle, mire, apréndase un listado de 100 verbos, ¿verdad? Quiero que para esta semana usted se aprenda 100 verbos. Y usted, claro, bueno, los más inteligentes se los van a memorizar, no lo duraré, pero lo van a hacer quizás para el momento del examen y después se les van a olvidar, porque tienen muy buena memoria a corto plazo, pero la memoria a largo plazo no les está trabajando. El associative learning es para estimular la memoria a largo plazo, para que las cosas se queden grabadas en mi cabeza y no tenga que estar diciendo, ¿cómo se dice esto? Ah, ¿y cómo es que se decía aquello? Eso me acuerdo haberlo visto, pero ya se me olvidó. Bien, sucede algo. Cuando estamos pequeños y en el Natural Language Learning, ya hemos hablado un poco de la adquisición del idioma por parte de nuestros progenitores. Eh, Hay muchas personas que al hacer la siguiente pregunta contestan diversas cosas, pero nos llevan casi a la misma o nos apuntan a casi la misma dirección. Y es que, mire, ¿de qué se recuerda usted de cuando tenía 1 año, 1 o 2 años de vida? La gran mayoría dirán, no me acuerdo de nada. ¿Eh? Y mire, ¿se acuerda de cuando tenía 3 años? ¿Recuerda usted algo de cuando tenía 3 años? Unos dirán, más o menos me acuerdo de unas cosas, pero entre los 1, 2, 3 años, lo que me cuentan mis padres que hacía, yo no recuerdo nada. Llegando a los 4 o 5 años, comenzamos a tener como más recuerdos. Podemos decir, sí, me acuerdo de lo que pasaba, de lo que me decían entre los 4 y los 5 años. ¿Qué sucede? Nuestro cerebro se fue desarrollando en esa parte de la infancia y cuando adquirimos el lenguaje, nos vimos expuestos a la associative learning. Nuestras parte de nuestro cerebro, nuestras neuronas comenzaron a asociar las cosas, los objetos con los nombres que nos decían. Vea, a los rostros de las personas con sus voces. Comenzábamos a asociar, a entender en dónde estábamos, qué era este mundo, a experimentar la parte oral, ¿verdad? Cuando nos metíamos los objetos en la boca y probarlos. Eso es parte del desarrollo del ser humano. Entonces, el Associative Learning, no cabe duda que el Natural Language Learning están tomados de la mano. Desde que comenzamos a adquirir el habla, comenzamos a tener recuerdos. La mayoría de personas que aprendieron a hablar a los 3 años, de esa edad más o menos en adelante, van a tener recuerdos de lo que era su infancia. Los que lo desarrollaron después, a los 4 o 5 años, entre más retraso hay en desarrollar el habla, debemos tomar en cuenta que más retraso va a haber en la parte de los recuerdos y de asociar lo que hemos vivido en esa época. Entonces, nótese cómo todo esto, estos métodos van a ser casi un hilo conductor. O sea, no es que vamos a usarlos así aisladamente. Estos van a servirnos para diferentes cosas. Entonces, el associative learning, yo voy a retomar cosas de la televisión, cosas de la cultura pop actual, de las redes sociales, memes. Voy a tratar de hacer uso de casi cualquier recurso que esté rodeándonos en el ambiente para enseñarle a usted a que asocie y no memorice. Es más fácil recordar las cosas por asociación que por memorización. Lo que hicimos al principio, ahora creo yo que con este reforzamiento, usted dirá, bueno, al fin entiendo qué significa Halloween o de dónde viene Halloween. Ahora sé que tiene que ver con Halloween, que significa santo, y que nosotros le decimos el Día de los Santos Difuntos, y que al final de cuentas, Halloween es una referencia a eso, es una referencia a los santos difuntos, solo que está la celebración planteada de otra manera. Es una celebración que nada tiene como que ver con lo que nosotros hacemos acá, pero sí, tiene mucho que ver. Lo que sucede es que es parte del mismo evento, ¿verdad? De Religious Syncretins. Ahora, vamos a hablar de otra cosa. Por ejemplo, si yo me voy aquí a Google y les pongo algo como always quote, algo así, nos va a salir esto que está acá, esta marca, que todos la conocemos. Estos señores
se agenciaron, digamos, de una palabra para comercializar esta bebida, este refresco, que es la palabra always. Y que de hecho, si la buscamos en español, esta palabra la utilizan en español también y dicen siempre Coca-Cola. Always Coke, siempre la Coca-Cola. ¿Qué es always? Bueno, always es un frequency adverb, es un adverbio de frecuencia. Es el adverbio de frecuencia que significa el 100 time, el 100% de las veces. Eso significa, o sea, siempre, nunca falta, siempre está ahí. Por eso es always Coke, siempre la coca. Entonces, cosas como estas me van a servir a mí. Mire, esta palabra hoy asociémosla a la gaseosa, a la Coke, always, que significa siempre, ¿ya? Que siempre está, ¿ya? Always. Otro ejemplo más. Voy a poner esta frase que es el eslogan de otra cadena de, voy a hacer comerciales hoy de gratis, ¿verdad? Pero vale la pena. Bien, tenemos aquí la de los arcos dorados, ¿verdad? Entonces, estos señores tienen un eslogan también, que es I'm loving it. Esa es la frase de ellos en inglés. I'm loving it. Ahora, cuando vamos a lo que vendría siendo, digamos, la parte llamémosle así, cuando vamos a la parte del significado de esta frase, vamos a encontrarnos con una cosa que, digamos, nos podría dar un poco de confusión. Lo voy a poner quizás de este lado para explicar. McDonald's utiliza esto así. Lo utiliza I'm loving it. Así es como lo utiliza. Ahora, cuando lo traducen al español, lo traducen como me encanta. Me encanta. Así lo traducen, me encanta. Ahora, lo correcto para este eslogan debería ser con la I mayúscula. Sorry. Tengo que hacerle un cambio. El loving lleva una NG, pero en el eslogan de McDonald's lo omiten y lo ponen así, porque sin la G. Eso es válido, digamos, dentro del inglés o del argot inglés. Lo más popular es no usar la G al final de una NG o de una ING. Vale, pero vamos ahora al punto. Esto viene del verbo love, de la palabra love, que claro, cuando escuchamos love, lo primero que se nos viene a la mente son los hearts, los corazones, amor. I love you, te amo. Y el February 14th, el 14 de febrero, o el Valentine's Day, es lo que se nos viene a la mente. Pero love, la palabra love, tiene otro contexto en el inglés. La palabra love, cuando se aplica a cosas u objetos, no significa amar a las cosas o los objetos. Significa que esas cosas me encantan y es arriba de un like. O sea, vamos ahora a las redes sociales. En el caso de las redes sociales, en Facebook, tenemos varias reacciones. La primera, el pulgar arriba, sabemos que es like y lo traducen me gusta. Luego aparece el corazón, vea, pero ¿verdad que cuando usted reacciona con el corazón, Facebook no lo dice, lo amo, vea, lo estoy amando? No, Facebook lo que dice es me encanta, porque en ese sentido se usa en el inglés. Claro, en el inglés es like y es love, son las reacciones, like and love, pero con una connotación diferente. Love, como amor, se usa cuando está una relación, digamos, entre personas o incluso entre su persona y Dios. Ahí podemos hablar de amor. Pero cuando love lo usamos en términos de preferencias o gustos, es me encanta. Incluso I'm loving it se puede traducir como lo estoy disfrutando. Es otra forma de traducir I'm loving it. Y nótese que ese es un eslogan hasta registrado. Y para registrarlo, ¿verdad? McDonald's recurrió a dos cosas. En primer lugar, a escribir esto con minúscula, que es un error, digamos, ortográfico, escribirlo en minúscula. Y en segundo lugar, ponerle este apóstrofe acá. Entonces ya eso les permitió a ellos registrar esa frase como su eslogan. Porque esta, si fuese así, no la podían registrar, porque es una frase muy común. No tenía nada de creatividad. Entonces, ahí tendríamos un par de ejemplos. Voy a
ponerles un último ejemplo de lo que es associative learning o el aprendizaje asociativo. Y ese lo conocemos todos, ¿verdad? De hecho, el personaje que voy a poner acá hace poco falleció, ¿verdad? Y las redes sociales estallaron cuando este personaje falleció. Bien, entonces tenemos aquí a este perrito. Eh, Él tiene un nombre propio, que no es el nombre artístico, por así decirlo, o por el que se dio a conocer en redes sociales. Entonces, el nombre de él es este que está acá. Es una CH, una doble E, una M y una S. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para decir, mire, este perrito no se llama Chems, no es E, no es E. De hecho, el sonido en inglés para dos letras E debe ser I. O sea que el nombre de este perrito, no el nombre propio, sino el nombre, digamos, que le tildaron las redes sociales por sus expresiones, es Chims. Así es, Chims. Así se llama, Shims. ¿Para qué nos puede servir el nombre de este perrito? Para recordar que cuando veamos en el inglés dos letras E, eso suena a I y no suena a E, suena a I. Bien, entonces es diferente, es diferente. ¿Qué es lo que he estado tratando de hacer? Bueno, hacer referencia a cosas que nos rodean, a cosas que están en el ambiente y que podríamos decir, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿O de dónde sacaron estos nombres? Y luego, ¿qué estamos estimulando? La asociación. Usted está asociando, entonces es más fácil recordar las cosas cuando las asociamos a cosas que vemos, cosas que hemos visto o que hemos estado expuestos a ellas a estar esforzando nuestro cerebro a aprenderse o a memorizarse cosas. Esa es la associative learning. Es un tipo de metodología donde vamos a estar asociando. Bueno, me quedan un poquito de menos de 6 minutos para hablar del siguiente método. Creo que solo voy a hacer la presentación. Es translation and interpretation. Traducción e interpretación. Algunos dirán, mire, y eso que no es lo mismo, no es lo mismo traducir e interpretar. No, no es lo mismo. It's not the same. No es la misma cosa. Parecieran, están relacionados, pero no es igual. Las traducciones pueden ser literales. Y cuando hacemos una traducción literal, tratamos como de ser lo más apegados o lo más fieles a un texto o a lo que estemos traduciendo. La interpretación es diferente. La interpretación es como agregarle elementos de personalización a una traducción, con el propósito de que se entienda mejor. Cuando vamos en los ejercicios de los Versicle a Bible Hub y consultamos diferentes versiones de la Biblia, aunque son traducciones, más que traducciones son traducciones interpretativas, se le llama a esas. O sea, traducciones literales y traducciones interpretativas. ¿Qué significa eso? Que el autor ha agregado, digamos, su parecer al texto y nos ha guiado por un significado, digamos, un poco más apegado a algo que él conoce o que él investigó. Veo que Kaylin ha levantado la mano. Adelante. Adelante, Kaylin. ¿Tiene alguna duda o comentario? No. Ok. Bueno, entonces, seguimos adelante. Eh, Voy a asociar lo de la interpretación, voy a hacer una burda asociación con el propósito que me entiendan cuál es la idea. Hay restaurantes muy caros, muy finos, ¿verdad? Donde están estos chefs y que se pagan miles de dólares por un platillo, como por ejemplo el Salt Boy, ¿verdad? El famoso chef aquel del que tira la sal así. Entonces, esos chefs normalmente logran ganarse su fama por sus platillos. Cuando ya tienen sus restaurantes, comienzan a tener aprendices, comienzan a tener a otros chefs subalternos y ellos se convierten en el chef principal. Cuando van a servir los platos, estos chefs están en el deber de probar los platillos, de
testearlos, por así decir, de hacerle un taste, de probarlos y ver si están bien. Y entonces ya cuando el chef principal dice, ok, esto está en su punto o al dente, llévenselo al comensal, es porque ya pasó la prueba, pero si él dice, miren, pónganle más de esto, agréguenle orégano, agréguenle eneldo, le falta sal, le falta pimienta, o le dice les dice qué es lo que tienen que ponerle o qué es lo que le falta para llegar a la receta correcta, ¿verdad? A que el platillo quede perfecto. Pues ese chef que hace ese trabajo de agregar esos elementos para que la comida tenga un sabor más exquisito, es precisamente el trabajo que hace un intérprete de idiomas. Es decir, el intérprete de idiomas va a usar cosas que estén a su disposición, recursos a su disposición, para que a la persona que le está traduciendo le entienda mejor en el idioma que ella habla. Hay muchas expresiones, frases verbales, expresiones idiomáticas, refranes, dichos, que vienen, por ejemplo, del inglés, que es imposible entenderlos en español. No hay algo que los pueda traducir. Hay algunos que le equivalen, pero para conocer los equivalentes hay que ser un intérprete más que un traductor. Porque el traductor literal lo que va a hacer es decirnos lo que significa esa palabra, palabra por palabra, en el otro idioma. Pero a veces ese tipo de traducciones como que nos dejan con algo de que como que esto no tiene mucho sentido, o como que a esto le falta algo para que la idea sea clara. En Translation and Interpretation, yo puedo darles un ejemplo más. A veces viene gente del extranjero a dar conferencias, en las iglesias a veces también vienen a dar testimonios, predicadores o cosas por el estilo, pero hablan inglés y les ponen a un traductor. Y entonces el que sube a hacer la traducción comienza haciendo la traducción. Su servidor, cuando tiene oportunidad de oírlos, dice, no dijo esto, no dijo lo otro. Alguien que tiene experiencia ya puede decir, bueno, como que la traducción le hizo falta esto, o se saltó esto, o me encantó como dijo esto de otra manera. Por ahí va la idea de la interpretación, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar un poco más en la clase de mañana, ¿verdad? Para terminar de explicar lo que es el Translation and Interpretation. Well, time is over, se nos ha terminado el tiempo. Goodbye. See you tomorrow. Nos vemos mañana, primero Dios. Goodbye, teacher. Bye, Bye, teacher. teacher. Goodbye, everybody. Thank you so much.